Creo que allá estoy bien, acá estoy bien. Sí me pueden confirmar el sonido en TikTok, las personas que están conectadas en TikTok. Shuka, shuka, buenas noches. Creo que me voy a poner guapetón. A ver, acomodo esto de aquí. Creo que estamos bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de el karma. Hay muchas formas de decirlo, pero normalmente la más conocida y común es el karma. Existe también la ley del causa y efecto, que es una ley que está dentro de lo que nosotros conocemos como las leyes del Kybalión. Es un libro de los estoicos. Para los que han leído el tema del estoicismo, entenderán, comprenderán más o menos a lo que me hago referencia. Pero, ¿de verdad existe el karma? ¿El karma es algo que se da, no se da, es solo una invención? El día de hoy voy a tocar el tema, como siempre, ya saben, el Guillermo, el Memo, bloqueándoles a algunos, desbloqueándoles a otros, poniéndoles trabas y haciéndoles que tengan hasta cierto miedo de ciertas cosas. Pero la idea es que ustedes aprendan acerca de las leyes en las cuales nos manejamos. Entonces, vamos a abordar el tema desde diversos puntos. Vamos a comenzar desde las leyes del Kimbaleón. Vamos a tocar el tema un poco social y vamos también a hablar un poco en lo que es qué habla acerca de la Biblia acerca del karma. Entonces, vamos a tocar un tema de modo un poco global. Y obviamente después de eso, si es que hay ciertas preguntas, las podré leer y las podré contestar. Lo importante es ir conociendo. Sé que en el 2024 dejé de hacer unos lives, les pido disculpas en este tema, pero creo que el 2025 venimos con fuerza. Entonces, para algunos ya les adelanto que vamos a comenzar con algunas entrevistas, como les dije, tengo unas entrevistas con unos amigos y voy a comenzar con un gran amigo cantante. Para mí es uno de los mejores. Bueno, para mí es el único que tiene tantos premios, tantos galardones, tantos reconocimientos. No conozco otro cantante ecuatoriano que tenga esa trayectoria como la que tiene él y sobre todo que tenga esa carpeta, esa hoja de vida, digamos así, en el mundo artístico. Su nombre es Diego Zamora. Entonces, la próxima semana voy a traer a Dieguito Zamora para que, en una pequeña entrevista, para conocerlo desde el otro lado, desde el punto en el que la gente no conoce a ciertos artistas en esa parte de la vida y tengo otros amigos, tengo otro amigo que también está listo y preparado también para el tema, ¿sí? También se llama Diego, pero él es Diego Armijos. Como ustedes saben, él siempre está en mis lives comentando, dando su punto de opinión. Y él es médico, pero él se dedica a la medicina ortomolecular. Y ya cuando él venga explicará ese tema. Pero lo importante es que tengo grandes amigos que quieren venir y darse a conocer y sobre todo tocar temas importantes para ustedes. Pero el día de hoy es un live mío, del Memo. ¿Qué vamos a hablar? Acerca del karma, acerca de qué es esta ley de la causa y efecto, como le conocen en algunos libros, sobre todo en el Kybalión. Pero bueno, comencemos con el karma desde las leyes de los estoicos. Entonces, el libro, que se lo conoce como el Kybalión, es un libro que habla acerca es una obra que habla acerca de los principios herméticos estoicos
acerca de las leyes que gobiernan el universo. Y uno de estos principios que está dentro de esta, digamos así, leyes, de estos principios, es el principio o la ley de la causa y efecto, que nosotros lo conocemos, o bueno, lo trataremos en este momento como el karma. Y es la pregunta, ¿el karma existe? ¿Existe esto de la causa y el efecto? Entonces, hoy vamos a ir viendo desde ciertos puntos cómo se trata el karma. O sea, de qué se trata el karma, de qué se trata la ley de causa y efecto. Y para el Kybalión, eh, esta ley de la causa y efecto, pues es un resultado de una causa anterior. O sea, es como, como la tercera ley de Newton, así que dice que toda acción tiene reacción, más o menos. Entonces, la causa y efecto es así. O sea, hay una causa anterior que hace que haya una acción o un efecto correspondiente. Esto normalmente o directamente se lo asocia a la noción que decimos como el karma, ¿no? Que afirma que todas las acciones tienen consecuencias, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Ahora, es importante entender que todo lo que nosotros vamos a ir analizando no trata de gestionar o de subgestionar a las personas para que piensen que todo lo que hacen o todo lo que van a hacer a veces es causa y efecto. En cierta forma voy a dar ciertos ejemplos para que entiendan este tema de la causa y el efecto, ¿sí? Pues bueno, al igual que el karma, esta ley hermética subraya la inevitabilidad, ay, estoy trabándome, inevitabilidad de la retribución. Lo que significa que si siembras algo negativo, cosechas obviamente algo negativo. Y también viceversa, o sea, si haces las cosas de forma positiva, pues cosecharás cosas positivas, ¿sí? Entonces, para el Kybalión hay un principio que se lo conoce como el principio de la vibración y el karma, que habla acerca de la vibración que nosotros manejamos. ¿Qué es esto de qué vibramos? En los anteriores lives en los que yo he hablado acerca de la ley de atracción, claramente expliqué que siempre todo lo que tenemos adentro se va a manifestar afuera. Entonces, todo lo que eres es todo lo que vas a ver alrededor tuyo. O sea, se va a manifestar en todas las sensaciones, así sea en todas las que conocemos como en lo económico, en lo familiar, en lo social. Si tú tienes un corazón dañado, una mente dañada, digámoslo así, pues obviamente eso se va a reflejar en tu mundo interior, en tu mundo exterior, perdón. Y obviamente las personas a veces no dimensionan por qué ciertas cosas les pasa y cómo borrarlas o cómo desbloquearlas, ¿ya? Entonces, este principio de vibración, que es la de causa y efecto, indica que en el universo, que todo el universo está constantemente en movimiento. O sea, como justamente conversábamos con un amigo, le decía que tú no puedes estar en la misma situación, en el mismo lugar dos veces. Y él decía que es imposible. Entonces yo le decía, siempre se está moviendo. En este caso, te voy a dar mi ejemplo. Si yo estoy aquí sentado en esta silla, en este momento, si tú te pones a pensar, tú dirás, estás en el mismo lugar de tu casa, pero tú no sabes que la Tierra está rotando. Y en el momento que tú te estás rotando, la Tierra te está moviendo. Entonces tú no estás estático en ningún momento. Por esa misma razón, así asimilan el tema de la vibración con el tema de movimiento. Desde las emociones humanas hasta los objetos materiales, según este principio, nuestras acciones, pensamientos y emociones vibran, ¿ya? Es en frecuencia
Tú puedes tener una frecuencia que puede atraer cosas mentalmente y hay frecuencias en las cuales repelen. Muchas veces yo siempre me encuentro, como estoy en todo este medio, haciendo terapia y tratando con la gente y conversando, y como nuestros teléfonos siempre están escuchando, pues siempre me aparecen videos donde hay personas que dicen, ay, la ley de atracción, universo, ¿por qué no me escuchas? ¿Dónde estás, universo? ¿Qué pasa? Supuestamente ellos te enseñan la técnica exacta para que tú manifiestes de la forma en la que tienes que manifestar. Entonces, tu vibración es la que demanda si es que vas a estar rodeado de personas buenas o de personas malas. Como lo que pienses, lo que creas, cómo percibas el mundo, es lo que te va a pasar, digamos así. En términos de karma, esto puede interpretarse como la ley de atracción. Lo que proyectamos hacia el universo en forma de pensamientos, acciones o emociones, pues a nosotros mismos se nos va a regresar. Por eso, en la anterior, en el anterior live, tocábamos el tema acerca de la ley de atracción. Y obviamente en este live que les hice, pues les mencionaba un poco acerca de cómo ir limpiando, digamos, nuestra forma de pensar y cómo podemos ir mejorándola. Y sobre todo, por qué la ley de atracción no funciona a algunas personas y a otras sí. O sea, por qué hay personas que piden algo y automáticamente se les da y otras personas no. Pero una de las reglas de la ley de atracción es principalmente cómo nosotros percibimos el mundo. Y de acuerdo a cómo percibamos el mundo, pues el mundo se va a expresar con nosotros. Ojo que igual en esa ley de atracción había contraindicaciones. Y estas contraindicaciones hablaban acerca de por qué no se te cumplen las cosas. Y dentro de ellas había la envidia, la codicia y cosas así. O sea, el universo, cuando tú pides algo al universo y el universo sabe, o Dios sabe que no te tiene que corresponder por tu codicia, pues no te lo cumple. Por eso los deseos siempre tienen que estar apegados hacia una mejor forma de vivir, no solo para ti, sino para las personas que te rodean, hacia el servicio al pueblo de Dios, digámoslo de esa forma. Ahora, veamos el tema de cuáles son los pros y los contras de de este famoso karma. Ahora, normalmente siempre lo asimilamos al karma por las acciones que tomamos las personas, pero es importante que como algo a favor tengamos en cuenta que es una responsabilidad personal. Por ejemplo, digamos que yo embarazo a una persona, ¿ya? Y esta persona me dice, ¿sabes qué? Quiero traerlo, digamos así. Quiero traer a este niño al mundo. Si yo le digo que no, si yo le digo que aborte o cualquier cosa así, pues yo me estoy cargando el karma de ese niño. Me estoy cargando el karma de la vida de esa persona. Y ese karma se refleja en mi estatus de vida. Entonces, no en la persona que sí quiere traer al niño. Por ejemplo, cambiamos el papel, digamos que embarazo a una chica y la chica me dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y yo le digo, traigámoslo, no hay problema. Y ella me dice, no, no quiero traerlo, voy a abortarlo. Entonces, ese karma se lo carga ella. Así uno diga, yo soy cómplice porque le dije, o vi que ella hizo eso y no pude hacer nada más. Así sea de esa forma, el karma no lo cargo yo, sino lo carga la persona que sabe que está afectando a otras personas. Entonces, uno de los puntos de los pros del karma, claramente es la responsabilidad personal. Entonces, eso fomenta una idea de nuestras acciones. A lo que quiero llegar es
tenemos que saber el impacto que nosotros tenemos al tocar al tomar ciertas decisiones. Y esto obviamente promueve la responsabilidad de las personas y sobre todo para cada uno de nosotros el autocuidado. O sea, no solo no hacer el daño a otras personas, sino no hacernos el daño a nosotros mismos. Y muchos se van a preguntar, ¿y cómo normalmente me puedo hacer daño yo mismo? Pues em, cuando tú tienes tus pensamientos negativos y atentas contra ti mismo, hasta en el tema de la vida, pues tú estás acumulando karma. Las personas, por ejemplo, que ya conocemos, como los mujeriegos, acumulan karma, ¿sí? Porque están jugando con la vida de otras personas. Y muchas otras personas que más adelante, hasta en profesiones, les puedo decir qué profesión tienen más karma acumulado. Entonces, todo esto de la responsabilidad personal nos lleva a cierto punto hasta antes de actuar, ponernos a pensar en lo que vamos a hacer. Y sobre todo, esforzarnos para ser mejores personas. Que eso es lo que creo que la mayoría de personas buscamos normalmente, pero siempre encontramos como que la traba y no sabemos por qué no crecemos. Entonces, en el tema del karma, el primer punto siempre es la responsabilidad. Tienes que hacerte responsable de tus actos y por esas mismas, hasta responsable de tus pensamientos. Por eso mismo algunas personas cuando dicen, chuta, ¿yo por qué atraigo este tipo de hombres y no me llegan hombres buenos como yo soy? Porque normalmente, como les decía en la ley de atracción, si tú tienes miedos dentro de ti, esos miedos van a reflejarse en pensamientos, en solicitudes al universo y eso es lo que vas a reflejar. Por eso este tipo de personas llegan a tu vida. Y tienes que hacerte responsable de esos pensamientos. Lastimosamente, las personas, sobre todo en algunos casos, siempre cuando se les dice, sí, lo que pasa es que ese hombre llegó a tu vida porque, ya, pues tú eres así, tú piensas de esa forma, tú atraes ese tipo de hombres. Y dice, o sea, se sorprenden porque siempre se excusan o se justifican diciendo, no, pero si yo soy una muy buena persona, ¿cómo puede ser posible que ese tipo de hombres lleguen a mí si yo soy muy cariñosa, yo soy muy dedicada y cosas, o viceversa, o lo que es los hombres? Pero dentro de ti hay tantos miedos que ese hombre que llega o esa mujer que llega para darte una lección, pues hace eso de ahí, darte una lección. Por eso mismo, siempre tienes que hacerte responsable de esa forma de pensar. O sea, si tú piensas que mereces uno de esos hombres y resuelves tus miedos antes de tener la presencia de un tipo de hombre así, pues tu karma y la ley de atracción atraerá, valga la redundancia, a personas que valgan la pena. Y si tienes que aprender la lección, pues pasarás el examen, digámoslo así, y obviamente aprenderás tu lección y no volverás a repetir. Y si vuelves a repetir, si vuelve otro tipo de personas así, es porque obviamente no estás aprendiendo la lección o el universo quiere volverte a probar a ver si es que aprendiste la lección. Nada más. Y el segundo punto dentro de los pros es la motivación positiva. ¿Qué hace esto de entender el karma? El karma te enseña a que si tú te comienzas a hablar bien, si nosotros comenzamos a pensar bien de nosotros mismos, si nosotros comenzamos a tener pensamientos, acciones buenas, pues los resultados van a ser también muy buenos. Y eso nos motiva a seguir adelante y nos motiva a hacer el bien. Y normalmente siempre esta motivación hace que nosotros podamos hasta ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Y hasta las personas que nos ven, pues obviamente el momento que conversan con nosotros, tienen en cierta forma como que sienten una aura diferente de nosotros. Y eso es muy importante, ya que cuando nosotros nos percibimos a nosotros mismos de una diferente forma, empezamos a hacer las cosas repetitivamente, constantemente, con disciplina, y eso nos ayuda a crecer. Por eso, el karma
así lo tomemos desde el punto negativo, porque algunas personas siempre piensan que el karma es el que viene a cobrar cuentas, al que tienes que hacer ojo por ojo y ese tipo de cosas, pues normalmente el karma siempre te viene a saldar una cuenta, pero te viene a enseñar algo para que tú si lo cambies y lo voltees al lado positivo, generes también un karma positivo, porque existe también el karma positivo. No solo el karma que te viene a cobrar las cuentas, a saldar las cuentas, a quitarte lo que quieres y esas cosas. Como tercer punto, dentro de los pros del karma, pues creo que es importante que nosotros aprendamos y crezcamos. Como les digo, siempre cuando hay esto de la ley de atracción y te topas con el mismo caso cada momento, chocas con tu mamá, no te llevas con tus hermanos, siempre traes novias que te ven la cara, te traicionan o hombres que te maltratan o así, pues ese es un karma acumulado. Normalmente les explico a las personas que cuando me dicen, pero si yo he sido una muy buena persona, hay que ver si es que tú no tienes karma acumulado de tus padres o de tus abuelos. Es más, o sea, hay personas las cuales tienen karma hasta del árbol. Hay algunas, o sea, en lo que yo he leído, estudiado y tengo hasta algunas personas allegadas a mí, han probado esto de los mediums. Son personas que te hacen regresar a tus vidas pasadas y te explican cuál fue tu vida pasada y qué hacías en ese tiempo. Y obviamente si es que tienes o no tienes problemas y karma y eso. Entonces, hasta por ahí hay el tema del karma. Si es que te quieres ir a ciertas cosas que son no físicas, digamos así. O como en cierta forma no explicadas como leyes de los principios básicos herméticos. Entonces, cada una de estos momentos en los cuales pasas, pues es importante para que tú entiendas que vienes a aprender y a crecer. O sea, son como que experimentos que tú puedes pasarlos de la forma negativa y vienen cobrados por nuestras malas acciones, obviamente. Y si es que tú tienes un modelo diferente de percepción al cual tú puedas cambiar, llegarás al punto en que este karma acumulado, el cual te viene a cobrar cuentas, te hará dar como que un punto inicial para que tú comiences tu cambio y vayas a la parte productiva de tu vida y con ello comiences a mejorar tu calidad de comportamiento emocional, financiero, familiar y todas esas cosas. Entonces es importante siempre que cuando tú tengas karma acumulado, pues hay que irlo saldando. Y obviamente más adelante diré cómo vas a ir saldando tu karma negativo, porque obvio, hay cómo cobrar, hay cómo restar, digamos así. Si tu cuenta está elevada, tú puedes ir pagando mensualmente. Que hay personas que se les descuenta de una directamente, sí, porque así como Dios, igual el universo también te explica, te pide de favor que hagas las cosas bien y hasta que el punto en el que no quieres hacer las cosas bien, entonces ya él dice, ¿sabes qué? Llegó tu fecha plazo y ahora me toca a mí. Normalmente siempre va a pasar así. Y así en la Biblia no se diga que hay un Dios que es vengativo, pues él obviamente no es el que se venga de ti. Si es que tú eres apegado a la Biblia, si eres apegado al catolicismo, nada más es el tema de causa y efecto. Si yo soy una mala persona, pues yo mismo estoy acumulando algo que se me cobrará y no es Dios el que se me viene a cobrar, sino soy yo mismo porque tengo una cuenta pendiente y obviamente se me saldará en algún momento. Ahora, vamos por los contras del famoso karma. Normalmente siempre cuando se explica esto de la ley de la atracción, de la ley de la causa y efecto, la mayoría de personas, no, no, mejor sería
muy pocas personas comienzan a tener esa culpa excesiva y comienzan a analizar toda acción que tienen. O sea, llegan a un punto en el que quieren irse al detalle y quieren analizar todas las acciones que tienen hasta la coma, la seña y el punto. Y llegamos a un punto en el que sentimos hasta culpa de una forma ya hasta media fatalista, ya, digámoslo así. O sea, ya llegamos a un punto en el que todas las cosas que hacemos queremos que no se acumule nuestro karma. Y pues por obvias razones lo que les puedo decir es que si ustedes se ponen a querer controlar todas sus acciones, a veces se les va a hacer imposible. Y por eso mismo, si tú llegas a querer controlar todas las acciones que tú tienes para que todas sean positivas y que no tengas karma acumulado, llegarás a un punto enfermizo donde te pondrás a culparte de una forma excesiva. O sea, ya no es el karma el que te está cobrando cuentas, sino ya es tu cerebro el que comienza a gestionar demasiado todas las emociones, todos los momentos, todas las acciones que tienes, que ya te vuelves una persona enfermiza en el tema del karma. Entonces, por eso el punto uno de los contras es la culpa excesiva. O sea, llegar a ese punto es, eh, hasta te puede hacer una persona que tengas una o quieras hacer una acción positiva y no lo hagas por el tema de como de irte a pensar de que te va a pasar algo malo, ¿ya? Llegas a tanto punto de cuestionarte todas las acciones que tienes. En el tema del karma, si es que estás tan concentrado en eso, llegas al punto de que si quieres hacer algo positivo, por la culpa excesiva que tienes de juzgar y criticar todas las cosas que vas a hacer, no las haces. Y te quedas parado y te quedas ahí quieto. Y eso tampoco, digamos que es algo muy bueno. Y obviamente, si no lo haces, no estás cambiando o mejorando la situación. Entonces, es importante que no lleguemos a esa parte de que si es que sabes lo que es el karma, si es que no quieres que se acumule el karma, pues tampoco te vayas al exceso de querer controlar toda la situación de un karma, o sea, todas las acciones, no el karma, sino todas las acciones que tengas, quieras que todas sean positivas y llegues a un punto enfermizo o fatalista en el cual ya no quieras mover ni un dedo porque digas, si muevo un dedo también es algo negativo y no me quiero cargar de esas cosas. Obviamente, todo tiene un punto de vista, pero las exageraciones siempre te van a hacer llegar a un lugar en el cual no quieres estar, o lo menos no te aconsejo que estés. Como segundo punto de los contras dentro del karma, creo que está la falta de comprensión. Normalmente nosotros pensamos que todas nuestras acciones son automáticamente inmediatas y que normalmente a veces ni se las puede rastrear. Pero algunas personas podrían malinterpretar los eventos. Algunos eventos son hasta desafortunados. O sea, digamos que mañana me pase un accidente y yo presuma que fue algo que hice ese momento o que dije algo en ese momento. Entonces, el karma en ciertas formas no es así. En ciertos casos hay hasta como les dije, o sea, hay un karma acumulativo donde tú vas haciendo acciones negativas, donde piensas negativamente contigo mismo y llegas hasta el punto en el que no hay cómo saldar la cuenta, pero después de un tiempo bastante largo. Y ahí viene lo que nosotros conocemos como un accidente y cosas así. Eh, Justamente el otro día conversaba con un primo y me decía que tuvo un accidente. Y para mí el accidente es automáticamente la pregunta, o sea, cuando alguien me dice, tuve un accidente, yo siempre le digo, ¿qué, qué culpa tenías? O sea, ¿cuál era tu culpa cargada que tenías? Normalmente son a veces cosas que ocultamos, mentiras que hacemos y vienen repetitivas y repetidas y repetidas. O sea, hasta cierto punto, nuestro cerebro cuando nosotros tenemos un accidente,
es porque tenemos tanta culpa acumulada o tanto karma acumulado que, no, que nuestro propio cerebro dice, yo necesito que alguien me cobre esta culpa que tengo. O sea, yo necesito que me pase algo para yo saldar mi cuenta, ¿ya? Y cuando llegas hasta ese punto es cuando te pasa un accidente. O sea, llegas a ese punto en el que tienes tanta culpa de algo que hiciste, de algo que ocultaste, de algo que mentiste, que normalmente te pasa un accidente. Entonces, es como que un momento en el que el karma dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, estamos a nadas, tú para allá, yo para acá. Si ustedes pueden entender, les puedo hasta dar ese marco de que si alguien en ese accidente pierde la vida, ya sabrán qué tanto karma acumulado tiene, más o menos. Ahora, esto de la falta de comprensión, a lo que me refiero, es que obviamente algunas veces nosotros tenemos, por ejemplo, estos accidentes. A veces tenemos accidentes y no tenemos acumulado el karma, ¿ya? No hemos tenido malas acciones, ni nuestra familia, ni nadie de esas cosas. Pero nosotros a veces servimos para el ejemplo de otra persona. Por eso hay accidentes en los cuales materialmente no tendremos más que pagar el daño material, pero físicamente nosotros estamos intactos. Eso pasa porque a veces nosotros servimos como ejemplo de la otra persona y también dentro de nuestra vida está pasando algo tan importante que a lo mejor el accidente te quiere mostrar algo. Digamos, estás desperdiciando tu vida, no sé, alcoholizando. Entonces, el accidente te sirve para que tú marques un lapso y pases y vos salgas ileso del accidente y tú analices tu vida y digas, chuta, yo, bueno, salí ileso, tuve que pagar los daños materiales, pero ¿qué está pasando en mi vida que tengo que cambiar y que tiene que ser de forma urgente? Porque si no, el karma de nuevo va a volver y me va a cobrar cuentas. Entonces, pasa que cuando tienes ese tipo de cosas como los accidentes, normalmente tienes algo que cambiar que es de forma urgente. Normalmente las personas no lo ven así y ha pasado y ustedes van a conocer que una persona que tuvo un accidente donde normalmente sale ileso y a veces estas personas no cambian de forma de pensar, de percibir la vida, vuelven a tener otro accidente. Entonces, como que el karma sigue queriendo cobrar. Pero es importante, es interesante porque les quiero comentar que hay otras formas también donde el universo se cobra las cuentas y te dice, ¿sabes qué? No me debes nada, estamos a nada, a mano. Así que sigue tú para allá, yo para acá y nos volveremos a encontrar si que sigues haciendo las cosas mal. Entonces, es importante a veces tomar mucho en cuenta las acciones, pero no llegar hasta el extremo de estarnos poniendo a fijarnos en cada cosa que hacemos o que cada cosa que decimos. Bueno, el tercer punto es el desconocimiento del contexto. Y a veces como que el karma puede ser hasta en cierta forma mal interpretado. O sea, hay hay ciertas definiciones, ciertos ejemplos que se pueden, digamos, apegar a la definición de lo que es el karma, que circunstancias en las cuales, digamos, te puede cobrar, digamos así, pero hay otras cosas que no, ¿sí? Y a veces esto ocasiona que nosotros lleguemos en cierta forma a poder experimentar un sufrimiento o una injusticia y pensemos que todo es porque tenemos un karma acumulado y normalmente ni siquiera son por acciones propias, es como te decía en el ejemplo del choque. O sea, si yo tengo un choque y yo salgo ileso, normalmente no tengo karma acumulado, pero puede interpretarse como que necesito hacer un cambio en mi vida para que después el siguiente accidente que pueda pasarme, yo no tenga problemas. Entonces es muy importante que cuando tú tomes acciones, pues obviamente, o lo que te pase, supuestamente tenga que ser bien interpretado, porque la mala interpretación podría ser que ese accidente ya, ¿sabes qué? Yo ya me choqué, o sea, mi carro quedó destruido, yo no me pasó nada y ya, pues ya cobré cuentas
en la parte del karma y ya, no tengo nada que pagar. Para mí estoy tranquilo, pero no necesariamente es eso. Siempre hay que tener ese análisis de que lo que nos pasa en la vida y esas pequeñas conjeturas, esas pequeñas grietas que en algún momento se vuelven tan grandes que ahí es cuando se desmorona toda nuestra vida. Entonces es importante que podamos analizar la, ese momento exacto en el que nos están supuestamente cobrando. Ahora vamos por el tema de nuestra querida religión, que es la Biblia. Pues en la Biblia no se menciona directamente, o sea, no es que es, aquí dice que el karma es así, y, pues, o sea, pero sí hay como que esa mención de la causa y el efecto, ¿ya? O sea, esa parte de la retribución según las acciones de cada persona. O sea, lo que siempre decimos, lo que siembras, cosechas. Esa es más o menos la concepción inicial de cómo se concibe dentro de la Biblia a el karma. O sea, lo que siembras, cosechas. Y eso está dentro de las escrituras. Y esta cita, a lo menos, expresa un principio similar a lo que es el karma, indicando que nuestras acciones tienen consecuencias. Si sembramos bondad, cosecharemos, pues, buenos frutos, ¿no? Bondad igualmente. Y si sembramos maldad, pues, a la final es lo mismo, ¿no? Igual cosecharemos lo mismo. Se habla también de un juicio final. En la Biblia siempre se menciona esta idea de que al final de los tiempos, pues cada persona será juzgada por sus obras, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años atrás leí un libro de un psicólogo cristiano. Si no estoy mal, el nombre de este psicólogo es Rick Warren. Sí, y el libro de él se llama ¿Para qué estoy aquí? Si no estoy mal, pero si me pueden dar revisando. Él es un cristiano, es como que se hizo un sacerdote y obviamente escribió un libro acerca de cómo encontrar la razón de por qué estás en el mundo, digamos así. Y él, en cierta parte, concluye que cuando tú pasas a, a ir hacia el más allá, digámoslo así, porque no quiero poner palabras después nos pongamos a pelear o a debatir o a tergiversar, dice que en cierto momento para él llegas a un punto en donde Pedrito, San Pedro, te hace tres preguntas. La primera, la primera pregunta de él es, ¿supiste hasta antes de tu muerte cuál era tu don? Porque todos tenemos un don. Entonces, la primera pregunta es, ¿sabes cuál es tu don? Esa es la primera pregunta que te hace. Entonces, obviamente, tú tendrás que responder cuál es tu don. Si tu don es ser cantante, ser artista, si es ser consejero, cualquiera de los dones que tenga, pintor, ser, no sé, servicial, pero tú tienes que decir, este es mi don. Entonces, viene la segunda pregunta, porque la segunda pregunta viene anidada a la primera y obviamente la tercera viene anidada a la segunda y a la primera. La segunda pregunta es, ¿y qué hiciste con tu don? O sea, ¿qué hiciste con tu don? Tú sabrás si dices, oye, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, el caso de mi amigo Diego Zamora. Yo soy cantante ya. Y pues con mi don comencé a hacer música y esa música fomentaba que la gente se sienta feliz y esas cosas ya. Entonces, pasas a la tercera pregunta. Eh, la tercera pregunta es, ¿y qué hiciste con tu don para que mi pueblo se acerque a mí? ¿Ya? Esa es la tercera pregunta. ¿Qué hiciste con tu don
para que mi pueblo se acerque a mí? Entonces ya tienes la primera pregunta. ¿Cuál es tu don? ¿Qué hiciste con tu don? ¿Y qué hiciste con tu don para que mi pueblo se acerque a mí? Entonces, él habla de eso. Y por eso, obviamente, el libro de él apunta hacia, hacia tener un propósito. Y obviamente él lo, digamos que lo expresa desde la parte en que decimos eh, como que el don. O sea, lo expresa de esa forma. Él dice, ¿cuál es tu don? Que obviamente en el libro, en forma de conclusión, sería, ¿cuál es tu propósito de aquí en la vida? ¿Qué haces con tu propósito y qué hiciste con tu propósito para acercar a mi pueblo hacia mí, hacia Dios? Entonces, es muy bonito el libro. Me acuerdo que lo leí hace muchos años atrás. Me pareció muy interesante porque es casi como todos los libros que sirven para el desarrollo emocional, los que te hacen eh, entender cómo percibes la vida, cómo mejorar la forma en que percibes a la vida, cómo puedes mejorar. Pues este libro también es así, te hace encontrar tu propósito. Obviamente para cada uno de nosotros es diferente el propósito, pero él fomenta eso de tu desarrollo personal, que es lo mismo que hace Padre Rico, Padre Pobre, lo que hace otros libros que son de desarrollo emocional, cómo influenciar en las personas y hacer buenos amigos. O sea, todos esos libros son de desarrollo emocional, para vivir en sociedad. Entonces Rick Warren igual hace el mismo, hace un libro de este tipo donde te fomenta tu crecimiento personal. ¿Ya? Entonces, dentro de la Biblia igual hay un juicio final, como igual lo dicta Rick Warren, que es más o menos parecido a esto. Y pues obviamente, como les explico, siempre hay esto de las buenas acciones, te generarán buenos momentos y malas acciones, pues castigos, lo que normalmente se hace. Pero bueno, el tercer punto es el perdón y la misericordia, que también es algo de causa y efecto. Normalmente no está visto así, pero la Biblia lo menciona claramente, donde uno tiene que siempre perdonar y tener misericordia. Pues. A diferencia del karma, la Biblia enfatiza bastante de Dios y el perdón. Según las enseñanzas cristianas, uno puede redimir sus malas acciones a través del arrepentimiento y el perdón divino, lo que da un enfoque diferente a la retribución inmutable de lo que es el karma. Entonces, llegamos a un punto donde yo les quiero hacer una pregunta y me interesaría saber, porque me imagino, desde mi punto de percepción, que la mayoría de personas que me siguen o que están ahorita en vivo son católicos. Y el ejemplo es el siguiente. Quiero ver sus respuestas. Si yo tuve una vida y en esta vida fui un pobre desgraciado, según la Biblia, si yo me hago o busco redimirme y busco el perdón divino, pues saldadas las cuentas y nada más. Para ustedes, ¿eso es algo lógico, justo, injusto? ¿Cómo lo catalogarían? ¿En qué sentido, en qué punto le pondrían ustedes? ¿Es algo que debería pasar? Porque si es así, pues obviamente yo hago de mi vida una fiesta y ya cuando esté justo yendo a morir, pues me arrepiento. Justamente hay una canción de Sam Smith, que él habla acerca no recuerdo muy bien en inglés cómo es, pero justo dice que cuando llegas al final, todos se arrepienten. Es muy buena la canción. Me parece genial la canción, porque siento que todas las personas, así seas
desgraciado, como así seas una muy buena persona, pues cuando estás en el juicio final, pues dices, ¿sabes qué? Me arrepiento de todas las cosas que hice. Dios, me arrepiento de todas las cosas que hice y que dije y ya. Con eso estoy asegurado a irme al cielo. Entonces, ¿no creen que es, o sea, para mi punto de vista, desde mi punto de vista, creo que es una satisfacción inmediata, que es bastante diferente a lo que hacemos algunas personas, como tener toda una hoja de vida en la cual te dediques a promulgar, a hacer las cosas bien, a tener actos buenos, a- a curar, a buscar el perdón. A mi forma de pensar, pues me parecería ilógico. No sé en qué concepto se lo toma así, pero para mí se me parecería ilógico que yo sea puesto en el mismo lugar que una persona que fue una persona mala, digamos así. Y yo me porté toda la vida bien y todas esas cosas. Entonces, a la final, obviamente Dios no es un Dios vengativo, sino es un Dios misericordioso. Entonces, hasta donde entiendo, supuestamente, yo y esa persona y yo, perdón, iríamos al mismo lugar. ¿No les parece algo como que un poco fuera de tono, fuera de lugar? Y bueno, vamos con el contexto. Ya pasamos en la parte de la Biblia acerca de cómo se ve, cómo se percibe o cómo se lo describe al karma dentro de la Biblia. Ahora vamos a la parte social, al contexto social, en donde no solo, no solo estamos solos, digámoslo así, en este mundo, sino tenemos muchas personas a nuestro alrededor. Y obviamente esto influye en las cosas que hacemos, no solo para nosotros, sino alrededor. Entonces, en el contexto social, el karma tiene implicaciones en el contexto de la sociedad. Las comunidades siempre suelen valorar las acciones colectivas y cómo éstas normalmente afectan a las personas, a todos. En el ámbito social, el karma puede funcionar como una forma de controlar lo que nosotros conocemos como la moral, donde las buenas acciones benefician al grupo y las malas acciones pues también traen consecuencias negativas. Ahora, justamente en este punto es cuando de igual les quiero tocar un tema, un ejemplo, para que reflexionemos normalmente. Pues todas las leyes humanas, no las leyes divinas, sino todas las leyes humanas, lo que nosotros conocemos como la Constitución, el derechos humanos y esas leyes, todas son vetadas y son aprobadas por la mayoría de personas. Significa que si hay 10 votantes, pues siempre tiene que ser la mitad más uno para que se apruebe. Por esa misma razón, esas 4 personas que, digamos, quedan fuera de esos votos, serían personas que están en contra de esa ley. Sin embargo, aunque estén en contra de esa ley y manifiesten en que estén en contra de esa ley, pues no interesa. Siempre va a prevalecer lo que la mayoría diga. Por ejemplo, digámoslo así, en toda constitución, en toda ley, toda, en todos los países, pues siempre está penado el tema de que yo mate a otra persona. Es verdad. O sea, y eso yo no estoy yéndome en contra, estoy solo utilizándola para el ejemplo. En toda ley y en toda constitución está penada la muerte. Si yo doy muerte a alguien, pues obviamente le quito la vida, pues está penado. Y eso es lo que votaron y vetaron hace muchos años y fue la mayoría. Y está bien, no digo que no.
Pero digamos que en el caso de China, un país súper poblado, ahí ya tienen una ley en la cual te prohíben tener más de un hijo. Ya. Entonces mi reflexión es la siguiente. Si tú no puedes quitar la vida, ¿por qué te prohíben crear vida? Entonces llegamos al mismo punto, ¿no? A lo menos en mi lógica, llego al mismo punto en el que digo, si es que no puedo quitar la vida, está bien. O sea, no tengo el derecho de quitarle la vida a ninguna persona. Pero ¿por qué me prohíben a mí el no dar vida? ¿Por qué un país me tiene que prohibir a mí no poder tener más de un hijo? Así digan que están superpoblados y todas cosas. O sea, y ahí es cuando entiendes las contradicciones y por qué el karma, o sea, por qué yo toco el tema del contexto social, obviamente referido al karma, que obvio, si ustedes se ponen a pensar, no va a tener un contexto nada que ver con lo otro, pero sí es en la misma línea en el tema de que si tú tienes buenas acciones a nivel social, pues tendrás buenas retribuciones. Y si tienes malas acciones, pues tendrás malas acciones. Pero hay que entender que también hay cosas y actos y acciones en las cuales así tú no estés implicado y alguien hace algo mal, pues siempre vas a ser hasta tú el juzgado o el mal visto. ¿Ya? Eh, Espérenme, en TikTok me sale la verificación, si no, ya, si no, perdón que mueva la cámara de TikTok, si no se me cierra la video. Entonces, ahora veamos cuáles son los pros y los contras del contexto social. Obviamente, si es que todos estuviéramos apuntando hacia un mismo lugar, hacia una misma forma de visión para desarrollar nuestro karma como sociedad, pues esto nos ayudaría a que nosotros estuviéramos más unidos y que tuviéramos mejor cooperación como sociedad. Pues obviamente, si como sociedad todos supiéramos tener un buen actuar, tendríamos mejores recompensas. Y obviamente esto va a contraer que nosotros tengamos hasta mejores formas de portarnos y estemos más motivados para tomar acciones. Y eso obviamente va a reflejar en todo lo que es la sociedad. Y no solo hacia nosotros, sino a toda la sociedad en la cual vivimos inmersos y creando un entorno que sea muy cooperativo. ¿Sí? Creo que es algo muy importante que si nosotros como sociedad trabajamos conjuntamente, pues obviamente los resultados van a ser mejores. Y en esto del karma es muy importante. Por eso creo que una de las, digamos que de las doctrinas que más contribuyen a que las personas se junten y tengan como que ese mismo horizonte hacia donde apuntar, pues obviamente es la religión. La religión es una de las cuales siempre promulga que no solo sea mi actuar, sino hablan de un grupo en el cual todos tienen que apuntar a un mismo lugar. Obviamente, tómenlo en cuenta como si el sacerdote que está dando la misa fuera el, el docente de la escuela, digámoslo así. Y él es el que enseña a todos hacia dónde tenemos que caminar. Es lo mismo que una escuela, es lo mismo que una universidad, pero obviamente ninguna de estas, como la escuela o la universidad, nos enseña hacia tener buenas acciones o no, sino nos enseñan a prepararnos para poder tomar decisiones a futuro o tener los conocimientos para tomar. Pero la doctrina de la iglesia, ya sea cualquier religión que ustedes, en la cuales ustedes estén inmersos, pues siempre nos hacen apuntar hacia un lugar, hacia un norte, y normalmente en todas las religiones siempre va a ser en algo de un trabajo colectivo, no solo individual, sino también colectivo, porque a la final, si todos estamos inmersos en una iglesia y estamos recibiendo la doctrina en esa iglesia, pues supuestamente, lo digo así porque
no puedo percibir la forma de pensar de todos los que están en ese lugar, pero supuestamente todos los que están en la iglesia, pues todos tendríamos que apuntar hacia qué, hacia hacer el bien en las personas. Que de ahí haya casos excepcionales o que estén fuera de lo que es la doctrina de la iglesia, pues se sale de las manos, pero normalmente eso sería lo que hacia dónde tendríamos que apuntar. Y esa doctrina, como es la religión, obviamente es un karma en el contexto social. O sea, llego al mismo punto en el que así tú hagas karma negativo, también hay karma positivo y obviamente todas las personas normalmente van a la iglesia. Creo que la mayoría porque tienen como que esa necesidad a veces de conversar con Dios y saldar sus cuentas. No digo que son malos, sino por sus acciones, por sus pensamientos. Normalmente siempre tenemos esa necesidad de que alguien nos escuche. Y algunos tenemos esa necesidad de que nos escuche alguien que no sea una persona física, porque tenemos ese miedo de que nos traicionen o que utilicen la información que nosotros damos para que sea eh, utilizada en nuestra contra. Pero normalmente es algo que pasa en todas las personas. O sea, si yo tengo problemas en mi semana, pues normalmente lo que hago siempre es recurrir a la persona que más quiero y me comprende. Y si no la tengo o siento que esa persona es la persona a la cual le hice daño, pues normalmente no me voy a ir a quejar con ella misma, pero me voy a quejar con Dios y voy a tratar de que la religión sane mis cuentas. Entonces, como que eso es importante, digámoslo así. ¿Ya? Ahora, eh, ¿cuál sería el contra del karma en el contexto social? Es lo que les dije, es lo que les mencioné en el ejemplo. O sea, vendríamos a lo que es la justicia, la injusticia percibida. Entonces, en algunas situaciones, pues, las malas acciones, pues, de algunos individuos, pues, nos causa problemas a todos. O sea, como saben decir, por uno critican a todos. Por uno siempre sale pagando el resto. Entonces, a eso es como que un contra. Esto puede llevar a la falta de confianza normalmente en el sistema o en la noción de que el karma actúa de manera justa. Entonces, podemos llegar a ese punto en el que cualquiera de nosotros falla y todos pagamos por eso. Y es digamos que una percepción de eso. Normalmente siempre pensamos así, que si hay un daño de una persona dentro de nuestra familia, pues todos estamos pagando por eso. Y normalmente, en cierta forma, como les digo, siempre tiene que ser bien analizado la percepción de lo que es el karma y contextualizarlo de la forma adecuada. Porque si lo sobrepensamos, pues sí es un poco complejo. Ahora, ¿qué libros bueno, recopilé qué libros normalmente hablan acerca del karma, de los que he podido yo leer, y otros que siempre se mencionan en muchos videos y que normalmente considero que por los cuales se inició, digamos, esto de aquí. Entonces, en muchos escritos como el karma, la ley de la causa y efecto, em, los budistas mediante Gautama Buda, pues él exploró en sus libros muchos pensamientos y perspectivas budistas, en los cuales dio un gran impacto a nivel personal como colectivo. Entonces, él es una de las personas que, digamos, en cierta forma también comenzó el tema de aprender a medir nuestro karma con la causa y efecto, con la ley de causa y efecto. Hay un libro que también lo leí, que es de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, siempre se me hace difícil mencionarlo. Él habla acerca del poder de la hora. Entonces, en este libro, obviamente, él recomienda que todas nuestras acciones son medidas en el presente y que para él, o sea, no hay un futuro, sino el futuro es solo la suma constante de presentes. Se suman cada presentes y tú llegas al futuro. Entonces, para él,
tu comportamiento actual, sumado en varios presentes, llegará a ser tu pasado. Tus acciones en el hoy es lo que reflejará tu karma en el futuro. Entonces, para él es importante todo lo que hagas ahora. Y para él, obviamente, todo lo que tú hagas en este momento hasta sana tu karma pasado. Todas tus acciones pasadas te vas sanando. Hay otros libros como La ley del karma. Pues esta también ofrece una visión más amplia de lo que es el karma y su relación en la parte espiritual y, y bueno, en la parte de la autosuperación en la cual si tú te pones a pensar y te pones a analizar, obviamente vas a llegar a ese punto en el cual tú puedes sanar tu karma. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo sanar mi karma? La pregunta del millón. ¿Cómo sé cuando tengo karma? ¿Cómo sé cuando tengo karma acumulado? ¿Cómo puedo identificarlo? Pues en tu diario vivir, si tú tienes karma acumulado, o tu familia tiene karma acumulado, o tu árbol genealógico tiene karma acumulado, pues es muy fácil de identificar. Parece difícil, pero es muy fácil. Pero, ¿por qué se hace difícil para otras personas? Porque se hace fácil como para mí. Eh, es más fácil identificar el karma cuando tú ves en el mundo en el que estás desenvolviéndote. Si tu mundo es tóxico, si tienes muchas personas que son bravas, molestas, gente que siempre trata de abusar de ti, siempre gente que tienes gente problemas, gente problemática. Si tienes este tipo de personas, pues obviamente tienes karma acumulado. ¿Y por qué te rodeas de estas personas? Porque al rodearte de estas personas, lo único que hace el universo es curarte. O sea, dice, a ver, vos me debes esto y yo te tengo que cobrar. Y obviamente, como no te quiero cobrar de grosso modo, pues te voy a poner a ciertas personas en tu vida para que tú vayas saldando las cuentas, portándote bien, y yo te voy a ir sanándola. Entonces, si tú estás inmerso dentro de una vida en la que siempre te pones bravo, siempre hay gente que te irrita, hay gente que siempre te molesta, abusivos, prepotentes, todo este tipo de personas, pues es porque tienes karma acumulado. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo puedes curar el karma? Con esas mismas personas que te rodean. Si tú tienes personas que te caen mal, si tú tienes personas que obviamente te van de la patada, digamos así, pues esas personas te sirven para que tú puedas curar tu karma. Que necesitas ayuda en cierta forma, sí. Normalmente a veces cuando perdemos el horizonte, pues obviamente la mayoría de nosotros buscamos esa ayuda del exterior, que obviamente es ir a la iglesia o puedes... Hay muchas otras formas como la meditación, el hacer tierra, muchas técnicas para poder. Pero la más certera es que cojas un enemigo y lo hagas tu amigo. Con eso curas tu karma acumulado. Lastimosamente, como nos gusta tener siempre la razón y no nos gusta darle la razón a otra persona ni nos gusta que perdonar, sino siempre queremos que si alguien nos hace daño, nosotros hacerle el doble, pues las personas lo que hacemos es siempre tratamos de buscar cobrárnosla. O sea, si alguien me insulta en frente de una reunión, yo estoy esperando el momento para insultarlo también en una reunión. Si alguien me trata mal, lo mismo, trato de tratarlo mal. Si alguien no me saluda, no lo saludo. Sí. Y así. O sea, todo eso no es tu karma acumulado, sino lo único es que el universo te está cobrando. Te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Necesito que me pagues en cuotas medio accesibles. Y pues ya, te voy a mandar a un jefe que te vea las costuras. Y ahí me tienes que pagar el karma. Ahora, hay personas que son tan necias,
pero tan necias, que ni aun así, dándoles el consejo que les doy, no perciben el famoso karma. Y le siguen dando y le siguen dando. Entonces ahí es cuando tú vienes a llegar al punto en que tu karma se acumula. Y ahí es cuando las cuentas se cobran de una forma más gruesa. Como les decía, un accidente y cosas así. Pero, o una enfermedad y eso, ese tipo de cosas. Entonces, es importante que nosotros vayamos gestionando, no nuestras acciones, sino tratemos de ir primero viendo nuestro entorno. Cuando nosotros veamos nuestro entorno, podremos determinar, obviamente, en dónde podemos saldar nuestras cuentas, como quieran decirlo, con Dios, con el universo, como ustedes lo consideren. Y sumado a esto, después de que ya analices tu entorno, podrás ya ver tus acciones con personas nuevas, personas a futuro. Que eso es lo que importa para que tú tengas un presente que a futuro te sirva de mejor forma. Es importante esas cosas. Ahora, ¿cuáles son las profesiones que suman más karma? O sea, ¿cuáles son las que normalmente tienen mucho karma que ha acumulado? Pues en el número uno, pues estaría los médicos. Los médicos son los que tienen el karma más acumulado, ¿sí? Normalmente no es todos los médicos, pero les voy a poner un ejemplo de por qué ellos están dentro de los más rankeados, digamos así, en el tema de karma. Los médicos comienzan normalmente con una percepción de su profesión en pos de la ayuda de las personas. Los médicos siempre son los que dicen, yo quiero salvar vidas, yo quiero curar enfermedades que son incurables y cosas así, ¿ya? Pero por el mismo hecho de trabajar con la vida de las personas, pues algunos de ellos llegan a un punto en lo que se pueden hasta aburrir, lo pueden tomar como cotidiano y juegan con la vida de las personas. Y obviamente el jugar con la vida de otra persona es un karma demasiado elevado, demasiado elevado. Entonces, para ellos, como médicos, llegan hasta en cierto punto, no lo quiero decir de esa forma, pero hay momentos en los que son catalogados como que bajo la percepción de las personas que los rodean, ¿no? De que hay algunos médicos que dejan que la gente se vaya, digámoslo así. Y esa percepción hace que su karma como médico sea triplicado, cuatriplicado, quintuplicado y así. Entonces, por eso los médicos están en el top uno de las profesiones que más karma acumulan. Vamos con el top 2. El top 2 son los abogados. ¿Por qué los abogados? Porque de igual forma son las personas que cuando entran a la carrera, pues obviamente siempre su visión es procurar que todos tengan justicia, digámoslo así, ¿ya? Y por obvias razones, eh, a veces tienen que volcarse hacia el lado de la injusticia o de la mentira para poder llegar a un punto en los que ellos creen. Porque hay que ser sinceros, hay muchas personas que se hacen el abogado del diablo. O sea, refiriéndonos a que no sirven solo a la persona justa, sino también sirven a la persona injusta, a la que no tiene la razón. Y para poder llegar a ese punto, ellos tienen que mentir, sobornar y esas cosas. Entonces, por eso es la segunda profesión más rankeada, porque tienen que comenzar a dañar la vida de las personas mintiendo y haciendo algunas cosas. Entonces, eh, los abogados son como que otros, digamos, no médicos, pero son personas que juegan con la vida de las personas. Y por obvias razones, el karma se les acumula para ellos. Y el tercero
el tercero. El tercero es em, los que tienen, los que trabajan en trabajo social, digamos así, las trabajadoras sociales. Y estas personas también de la misma forma. O sea, tienen este tema de jugar con la vida de las personas y como tienen va mucho contexto de trabajar con las personas, pues obviamente mentir, dañar, o sea, jugar con las personas, o sea, en cierta forma, no digo todos, sino por qué se ve en el contexto de las profesiones así. Porque para ellos es como que más acumulado. Porque, y obviamente, ojo, verán, en el tema de médicos, no solo hablo de médicos generales, hablo de psiquiatras, psicólogos, todas esas ramas, o sea, todos los son cirujanos, todos ellos, o sea, no solo los médicos generales, sino todos, o sea, todos, es más, o sea, todos los que son psicólogos, todos los que son terapeutas como yo, eh, pues tienen karma acumulado. O sea, todos ellos vienen no solo a gestionar su karma, sino vienen a gestionar el karma de todo el árbol que tiene su familia. O sea, por ejemplo, abuelos maltratadores, abuelos que mataron a gente y cosas así. Entonces, por eso esas profesiones son las más jodidas en el tema del karma. Y por eso ellos, ¿cómo pagan? ¿Cómo pagan su profesión? Por ejemplo, un psicólogo viene a solucionar la vida de las personas que no saben cómo desarrollarse, cómo emocionalmente sentirse y esas cosas. Entonces, tu forma de pagar el karma es tratando a esas personas que están en tu entorno. Por eso tu profesión, así no lo creas, ya viene dictada por tu sociedad, que sería tu familia. Llegamos, o sea, a lo que voy es, hay un límite de karma acumulado, donde toda la conciencia colectiva de tu familia deciden y dicen, ¿saben qué? Nosotros tenemos tanto karma acumulado que uno de nosotros tiene que tener una profesión que nos ayude a borrar nuestro karma. Entonces, colectivamente traen hijos que escogen esas carreras. Ah, lo que pasa es que yo quisiera curar a la familia. O sea, no es por eso, es porque normalmente todos ellos tienen ese karma acumulado y deciden colectivamente como sociedad tomar la decisión de traer un profesional de estas ramas para que solucionen todo el karma. Entonces, por eso hay los psicólogos y esas cosas. No es porque ay, no había otra carrera y justo me matricularon en psicología. O, ay, soy médico y quiero salvar vidas. O sea, parte inconsciente, parte conscientemente de eso, pero inconscientemente parte de lo que les comento. O sea, de que llegas al punto en el que toda tu familia dicen, tenemos tanto karma acumulado que nadie ha hecho nada por nuestra familia y necesitamos que alguien venga a pagar. Y obviamente, tras bastidores, a esa persona no sabe que tiene que venir a cubrir esa cuota de karma, pero tras de sí viene cargando con todas las cosas que su familia hizo. ¿Ya? Entonces, por ahí, para que apunten. ¿Ya? Y algo muy importante, porque, porque nuestra sociedad siempre está involucrada en el tema del poder y no el del liderazgo. Y eso, ojo, va dentro de la mano de lo que es el karma. Hay una frase, bueno, hay una cita de un escritor español que se llama Jesús Llanes, en un libro que me parece, para mí es importante ese libro, creo que me hizo amar un poco más la filosofía de lo que normalmente la amo, pero como que es un contexto diferente y que nos explica por qué estamos sumergidos en lo que estamos sumergidos. Para Jesús Llanes, él dice que todas las personas estamos liderados, bueno, gobernados, digámoslo así, gobernados por el poder, ¿ya? Por eso casi la mayoría de nosotros tenemos jefes que son prepotentes por el poder. Ahora, ¿por qué la sociedad se está dejando gobernar por el poder?
porque para Jesús Llanes, em, el poder se gobierna solo porque nosotros tenemos miedo, ¿sí? Cuando un pueblo está sometido por el miedo, todos nuestros jefes son poderosos. ¿Cuándo? ¿Cuándo nuestra sociedad va a estar gobernada por un líder que es diferente a un poderoso a un líder? Jesús Llanes dice que nosotros vamos a ser gobernados por un líder cuando dentro de nuestra sociedad existe el amor y no el miedo. Cuando haya más amor que miedo, a la cabeza de nosotros, ya sea un presidente de la república, ya sea un jefe de una empresa, ya sea un jefe de hogar, va a haber un líder. Mientras haya miedo, el que va a estar encima de nosotros va a ser un corrupto poderoso, a quien le toque y que le duela. Pues llegamos hasta ese punto. ¿El karma existe? Pues para mí sí. ¿Que tiene causa y efecto? Pues sí. Tiene todas sus causas y todos sus efectos. Y todas las acciones que nosotros tengamos, hasta nuestros propios pensamientos contra nosotros mismos, porque hay esos pensamientos en los cuales nosotros nos tratamos mal y decimos que no valemos y esas cosas, pues todos ellos son causa y efecto. Entonces es importante que nosotros sepamos no acumular el negativo, sino el positivo. Y las acciones, pues obviamente tienen que ser no solo en las que yo veo por mí, sino también en las que puedo influenciar en mi sociedad. Recuerden lo que decía, lo que les dije al comienzo con el escritor Rick Warren, donde él obviamente te pregunta acerca de tu don, te pregunta nuevamente qué hiciste con tu don, y obviamente al final te pregunta con tu don qué hiciste para que tu pueblo vaya hacia Dios. Entonces, no habla de forma metafórica al decir que qué hiciste con tu don para que venga el pueblo, su pueblo hacia mí, sino es en la forma en tácita en el que explica de preguntarnos si tuviste un don, ¿qué hiciste para que ese don sirva para que la sociedad se lleve bien, para que sea una mejor sociedad, más limpia, más pulcra, donde todos ustedes se amen, no necesariamente qué hiciste para que todos alabancen a Dios o estén en una iglesia o esas cosas, no, no, no. Habla acerca de qué hiciste con tu don para que puedas hacer que entre ustedes se amen más, porque eso es lo que profeta Dios. O sea, Dios no profeta en que todos tenemos que trabajar aquí bien para ganarnos el cielo. O sea, lastimosamente, si eso es lo que piensan dentro de la iglesia, pues están muy equivocados. Tú tienes que hacer las cosas bien para, primero, tratarte bien tú y segundo, para tratar bien al resto y para que todos formen una sociedad más pura, más limpia, más amorosa. Eso en breves rasgos acerca de lo que dice Rick Warren. Pero para mí, o sea, apoyo lo que dice él y le sumo al tema de que las acciones no solo tienen que ver en lo que yo hago, en lo que a mí me corresponde y a mí no me importa lo que haga el resto porque yo soy solo me valgo de mis acciones, de cómo pienso, de qué hago. Pues no. Si eres una persona que hace eso y me dice eso, que me ha pasado, porque he conversado con muchas personas que están muy más apegadas a la religión que yo, entonces me han dicho que sí, que son solo, ellos solo ven por sus acciones, no ven por el resto, que el juicio final para ellos es ellos sentarse a dar correspondencia de sus acciones y no les importa lo que la gente haga ni las cosas, pues normalmente estas personas pues me da muchas ganas de decirles que están muy equivocados, pero no soy quien para decirles eso. Pero en mi cabeza siempre pienso eso, de que si ustedes vienen a decirme eso, de que no les importa el resto, pues hay algo que se llama egocentrismo, egolatría, y eso es lo que estás haciendo. Si tú te estás preocupando solo por tus acciones y no estás viendo la del resto, pues te estás dedicando solo a enaltecerte tú, a ser grande solo tú.
Y como les he dicho siempre, para todos los que somos deportistas y para los que no lo son, pues podría poner otro ejemplo, pero para los que somos deportistas es más significativo. Todos los que somos deportistas sabemos lo que es ser campeón, sabemos lo que es llegar en un primer lugar donde uno se vanagloria y pucha, dice que chévere, que lindo, me gustó, soy grande y todas esas cosas. Pero más bonito es cuando nosotros tenemos hijos y nuestros hijos quieren llegar a ser campeones y nosotros los impulsamos y trabajamos día y noche, los hacemos entrenar, los vamos a ver, los lloramos cuando ellos sufren, estamos felices cuando ellos llegan a ser campeones, nosotros sentimos una alegría que es indescriptible. Porque si tú me preguntas a mí, que yo ya fui campeón en algún momento, me dices, oye, ¿qué se siente ser campeón? Pues, oye, es chévere, una felicidad muy bonita. Pero si tú me preguntas qué es ver a una persona externa ser feliz, eso es, no tengo las palabras para poderlo decir. Y si no tengo las palabras para poderlo decir, en sentimientos es diferente, es muy difícil, o sea, es similar a no poder expresarlo, pero es tan complejo que vas a encontrar hasta más satisfacción de ver a alguien campeón que tú, o sea, que tú mismo. Y eso es a lo que llego. Todas las personas que piensen que si ustedes están en la iglesia católica solo rezando por ustedes y que no les importa el resto porque las acciones solo hablan de mí y yo tengo que hablar, pues están muy equivocados. Ustedes vinieron a este mundo no para velar por ustedes, vinieron para servir. Y lo que Dios pide es, vengan a servir a mi pueblo. No dicen, no, Dios no dice, vengan a servirse ustedes mismos. Dios dice, vengan a servir a mi pueblo. Y si ustedes están viendo solo por sus acciones, están sirviéndose solo ustedes mismos. Eso se llama egolatría, egocentrismo. Y están muy equivocados. Entonces, aprendan a servir. En cualquiera de sus dones por los cuales ustedes estén enfocados en esta vida, pues aprendan que ese don tiene que servir para la sociedad, no para ustedes. Que obviamente dentro de esos dones de servicio, Dios les pagará con la moneda del humano, que es el dinero, pues lo hará, pero siempre y cuando ustedes sirvan bien a su pueblo. Mientras tanto, pasen nomás cantando. Eso, mis estimados y mis estimadas, sería todo por el día de hoy. Espero volverlos a ver. El día viernes vendré con otro live. Lo haré un poco más pronto. Estaría haciéndolo más o menos a las 8 de la noche. Igual les comento que a futuro se vienen entrevistas. Ya les he comentado que mi primer invitado va a ser Diego Zamora, un cantante magnífico para mí, digamos. Si me piden que lo haga cantar, pues él me ha de querer cobrar. Así que, por favor, con que sepan que es cantante, creo que es suficiente. Y traeré más personas que les van a aconsejar, que les van a mostrar lo que es la vida y el concepto de lo que es vivir. Para mí es importante que estén aquí, les adoro un montón. Ya saben, síganme en todas mis redes sociales, en TikTok, Memo L. Bernal, en Facebook Memo Bernal, en Instagram Memo L. Bernal. En todos los días subo un short, siempre de un consejo, de un pensamiento. Espero volverlos a ver. Y como siempre, para finalizar, la frase que siempre me ha gustado decirles a cada uno de ustedes. Siempre se titula y siempre se titulará para mí el actor de su vida. Perfectamente usted y yo podríamos ser los protagonistas de una historia. Podríamos estar siendo pensados y vividos por alguien. Le aseguro que cabría la posibilidad de que fuéramos una forma de experimentación de un escritorio y que nosotros ni lo supiéramos. Por esa razón, actúe de la mejor forma y escriba la mejor historia de usted. Así que cuando alguien la vea y la quiera imitar, pues esta tiene que ser auténtica, libre y desnuda de cómo es usted. Y así será una mejor persona. Con eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho a todos por haber asistido. Les mando un saludo gigantesco. No ocupé el espacio para decirlo, pero les deseo un lindo año y que tengan mucha prosperidad en este 2025. Siempre siendo buenas personas. Pero eso sí,
yéndose por el camino de la justicia o tratando de ser lo más justos posibles. Para mí eso sería todo. Les dejo